filtrado, regulación, lubricación y llegamos a esta válvula. Clic derecho, propiedades, descripción del componente y nos muestra esta foto. En esta foto veríamos un par de tomas que corresponden a la toma 1 y 2, que sería esta y esta, e internamente ya tiene la toma 3. Ya no necesito utilizarla. Y además, este botón pulsador sería un interruptor, equivaldría a este interruptor que vemos aquí. Vamos a empezar a hablar válvula de vías y de configuraciones. Y entonces, como dijimos, esta es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. ¿Cómo se lee el número de vías, muchachos? En español, yo les diría que quizás la palabra más representaría sería puertos. Algunos los confunden con líneas o con ductos. Puertos, muchachos, puertos o conexiones. Observen aquí, por favor, que el símbolo tiene una conexión, que sería esta, 2 conexiones, que es la de arriba, y 3 conexiones, que es la de abajo. En este caso, el 3 se está utilizando como escape atmosférico. En el estado en el cual está esta válvula, que es este bloque de forma cuadrada, este sería el primer estado, o el estado normal. Y cuando la válvula se active, el estado normal conmutaría al estado activo, que sería este. En su estado normal, observamos que el aire llegaría hasta este punto y fluiría a algún otro ducto, muchachos. No, profe, ninguno. Aquí observamos un tapón. Es este símbolo que tenemos aquí, similar a una T. Entonces el aire se quedaría aquí presurizado. ¿Y qué pasaría con el aire que existe en el extremo de 2 hacia arriba? Pues que este aire quedaría conmutado de 2 al escape atmosférico. Entonces, en este estado, en el cual vemos el diagrama del lado izquierdo, todo lo que tenemos aquí, el aire presurizado que pudiera estar en esta parte del circuito, va a quedar a escape atmosférico. Y drenaríamos la presión, por lo tanto, liberamos la presión en el cilindro y podríamos desplazarlo con la mano en una acción de seguridad. Cuando se active la válvula, presionando este botón, presionando este interruptor, va a cambiar este bloque hacia la derecha. Por lo tanto, ahora, ¿qué ductos van a quedar comunicados con esta flecha, muchachos? El 1 y el 2. El 1 y el 2, por lo tanto, el aire va a circular hacia arriba. Y el ducto número 3 va a quedar como, muchachos. Bloqueado. Correcto. Muy bien. Entonces, nuevamente, número de vías o de puertos. Este es de 3 vías, 2 posiciones, porque hay 2 cuadrados. Y tenemos el accionamiento, que en este caso es un botón enclavado. El enclave quiere decir que es similar a un interruptor. Lo pulso, se queda ahí, lo vuelvo a pulsar, cambia de estado. Y de este lado, esta línea quebrada, ¿qué me indicaría, muchachos? ¿O qué le representaría? Retorno por resorte, profe. Un retorno o un dispositivo que me permite regresar a mi estado normal con la fuerza de un muelle o un resorte correcto. Entonces es la descripción de esta válvula en términos de su símbolo, y este es el dispositivo físico. Vamos, por favor, a cerrar esta imagen. Vamos a ver el siguiente componente. Y este componente es esta válvula de mando del cilindro. En este caso tenemos este símbolo. No me gustan mucho estos símbolos. Seré más adelante vemos otros elementos que se ven más industriales. ¿Cuántos puertos o vías tiene esta válvula, muchachos? 5, profe. En este caso tenemos 5. 1, que es el de aquí abajo, salimos por 2. Tenemos 3, 4 y 5. Esto está normalizado, los símbolos y la numeración de los puertos. Y pues también en versiones de la norma en ocasiones varía. En este caso tenemos 2 de este lado. Hay ciertas válvulas que tienen 2 de este lado, pero normalmente se sigue la línea de que aquí abajo van los nones y aquí arriba van los pares.
Más o menos es una regla general. ¿Y cuántas posiciones, cuántos cuadrados tiene este bloque? 2, profe. 2. Entonces, cuando la válvula esté en esta posición, vamos a tener conducción hacia arriba de 1 a 2 y hacia abajo, ¿entre qué puertos, muchachos? De 4 a 5. Correcto. ¿Y qué puerto está tapado? 3. Correcto. Si cambiamos de posición la válvula, ahora con esta flecha, ¿qué ductos se van a comunicar? Dando flujo hacia arriba. El 1 y el 4. De 1 a 4. El 1 y el 4, correcto. Con esta flecha, ¿qué ductos ahora tendrían flujo hacia abajo? El 2 2 y 3. Correcto. Y finalmente el ducto 5, ¿cómo queda? Tapado. Tapado. Tenemos el accionamiento manual enclavado y tenemos el retorno por muelle. Y esa sería la descripción de esta válvula. Una válvula de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento manual enclavado y retorno por muelle. ¿Sí quedó la descripción de la válvula? Físicamente aquí tenemos el bloque que nos conforma esta válvula con su interruptor y aquí tenemos las tomas de 1, de 2 y de 4. Las tomas de 5 y de 3 ya están internamente dentro de la válvula, seguramente con silenciadores. Y estos objetos de color azul se llaman conectores rápidos, muchachos. En estos conectores rápidos se inserta la manguera y queda sujeta. Para liberarla, lo que tenemos que hacer es empujar esta muesca de la toma hacia abajo y jalar la manguera. Entonces son conexiones rápidas para hacer las conexiones que vemos aquí, que sería 1, 2 y 4. Vamos ahora a ver lo que es el regulador de flujo unidireccional, que es lo que vamos a explicar como funcionamiento. Vamos a propiedades y el objeto físico, este objeto se vería de esta forma, muchachos, donde tenemos 2 tomas, esta y esta, y la primera toma sería esta, y la segunda toma sería esta. Y aquí tenemos una flecha, lo cual nos indica un ajuste. Este ajuste es este tornillo que vemos aquí, y además normalmente tiene una contratuerca que me permite bloquear el giro de el tornillo. ¿Y qué es este dispositivo, muchachos? Lo voy a explicar de este lado para que se vea. Voy a cerrar esto, voy a dar zoom. Este componente se denomina un componente, pero en realidad está conformado por 2. ¿Quién me puede definir, por favor, rápidamente, qué es una válvula check? Es la válvula. ¿Qué caracteriza una válvula check? El paso para Muy hacia bien. un lado permite el retroceso. Y les voy a hacer referencia o analogía breve. Analogía, no trabajan idéntico, pero es algo similar a lo que sería un obturador. Ustedes cuando se bañan o utilizan el agua en un lavamanos, controlan el flujo de salida de la tubería de agua dependiendo del número de vueltas que den a la llave. Si ustedes abren la llave con un movimiento giratorio corto, pues tienen un poco de agua, y si ustedes giran por completo la perilla hasta el tope mecánico, pues vamos a tener completamente abierta la llave y por lo tanto el 100% de flujo. De una forma similar aquí se controla el aire. Entonces vamos a empezar con que este símbolo es una válvula check, muchachos. Y muchos dicen, es que el sentido del flujo va conforme a la flecha. Error. Por favor, no tomen eso como cierto. Les explico qué nos representa este símbolo. Este círculo en realidad es una esfera, una bala, y esto en forma de V es un asiento, es decir, es una forma especial donde llega la bala y cerraría el flujo de aire. Por lo tanto, si la bala está contra el asiento, no hay flujo. Si el flujo mueve a la válvula, vamos a tener flujo. Entonces vamos a ver.
De arriba hacia abajo, el aire empujaría a la bala contra el asiento, a la esfera. ¿Y qué tendríamos ahí? ¿Flujo o no flujo? No flujo. No habría flujo, estaría bloqueado. Pero si tenemos el sentido del aire de abajo hacia arriba, el aire va a empujar a la esfera en sentido opuesto al asiento. ¿Y qué vamos a tener ahí? Flujo. Flujo, muy bien. Y el obturador es es la llave que les acabo de comentar. Esta flecha es el tornillo, y si el tornillo está completamente dentro de la ranura, estaría bloqueada la válvula al 100%. Conforme vayamos girando el tornillo hacia arriba, iríamos despejando el camino del aire, y si este está en tope completo, pues tendríamos el flujo del 100% del aire. Esto corresponde a un obturador o regulador de flujo de aire. Y finalmente el funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Si vamos con el flujo de aire de abajo hacia arriba, ¿por dónde circularía el aire, muchachos? ¿Por la válvula check o por el obturador? Por la válvula check. La válvula check sería el dispositivo que nos presenta menor oposición al paso, y el 100%, bueno, el 90 y tantos % del aire circularía por esta parte, y un flujo muy pequeño circularía por el obturador. Pero al final de cuentas, el 100% del flujo saldría por arriba. Ahora vamos a pensar que el flujo va de arriba hacia abajo. Si el flujo va de arriba hacia abajo, ¿qué le va a pasar el flujo en la válvula check? ¿Pasa o no pasa? No va a pasar. No pasa. No va a pasar. Por lo tanto, el 100% del flujo se ve obligado a pasar a través de ¿quién? Del obturador. Correcto. Por lo tanto, de esta forma vamos a controlar la salida del aire del ducto de este lado. Y bueno, pues lo único que tiene es que está en forma de espejo, pero si observan el asiento está exactamente igual. ¿Sale? Entonces, dada la explicación que se acaba de hacer de ese dispositivo, diríamos lo siguiente, muchachos. Cuando tengamos un flujo de aire presurizado en este ducto, va a subir el flujo, va a encontrar a la válvula check, se va por este lado, y la mayoría del flujo presurizado va a llenar la cámara de este lado del cilindro. Al llenarse la cámara de este lado del cilindro, todo el aire que está aquí va a actuar sobre el émbolo, y el diámetro del émbolo me va a dar la fuerza con la cual se va a empujar el eje del cilindro. Esta fuerza va a impulsar hacia la derecha, y el aire que se encuentre de este lado va a estar conectado hacia la parte de abajo, y el ducto de este lado va a estar a escape atmosférico. Por lo tanto, ¿por dónde va a pasar el aire, muchachos? ¿Por la check o por el obturador? Por el obturador. Por lo tanto, vamos a bloquear, a hacer que el aire salga de una forma controlada de esta cámara, impulsando al cilindro y obteniendo un desplazamiento controlado y suave. La velocidad del cilindro, volteando esta válvula check y obturando la entrada del aire a esta cámara, lo que van a provocar es que el cilindro en su desplazamiento, en lugar de ser un movimiento homogéneo continuo, vamos a tener pasos o vibración. ¿Por qué? Porque se llena la cámara, cambia de aire, entra otro poco de aire, se llena la cámara, da otro paso, se cambia el área, se llena de aire, da otro paso, y lo que vemos es un movimiento de esta forma, a pasos, cosa que no queremos regularmente en sistemas neumáticos. Y como no lo queremos, pues esta es la configuración que vamos a utilizar para un sistema neumático. Finalmente vamos a revisar por favor el cilindro, vamos a las descripciones para ver algunos símbolos, y todos estos son actuadores de doble efecto con diferentes variantes. Bueno, particularmente este no es de doble efecto, más adelante lo vemos, pero estos tres sí son cilindros de doble efecto. Aquí vemos la toma de este lado, el cuerpo del cilindro, la tapa frontal, la tapa trasera y el vástago del cilindro. Sería de este lado. Aquí tiene acoplado un dispositivo para la detección de la posición. Entonces, es el cuerpo del cilindro, la tapa frontal, la tapa trasera, el vástago, el émbolo
Y aquí tenemos unos símbolos extra. Este cilindro en particular tiene un concepto que se llama amortiguamiento regulable. El amortiguamiento regulable me sirve para cuando yo esté operando el cilindro y llegue a la posición completamente extrema, ya sea expulsado o retraído, este amortiguamiento va a hacer que cuando llegue a este punto, la velocidad se reduzca y no se genere un golpe metal con metal en el movimiento del cilindro. Existen dispositivos que no van a tener este símbolo y entonces cuando se utilice se va a oír un clac, 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 que es el golpe que se genera cuando este dispositivo choca con el cuerpo del cilindro. Y la flecha me indica que va a haber aquí un par de tornillos en los extremos del cilindro, pequeños, que me permiten hacer un ajuste fino de lo que es este amortiguamiento. Finalmente vamos a tener este símbolo en C, que es un imán o un magneto que se monta sobre el cuerpo del émbolo, y este dispositivo me permite hacer una detección sin contacto de la posición del actuador. Es decir, vamos a utilizar un sensor magnético que puede ser un red switch o un sensor de efecto Hall, y con estos dispositivos colocados sobre el cuerpo del cilindro en la parte exterior podemos detectar si el cilindro está completamente expulsado, retraído o inclusive en puntos intermedios, en una detección on-off, no en una detección analógica, es decir, en cada parte de la carrera. Y entonces lo que acabo de dar es la explicación general de los componentes y el funcionamiento del dispositivo, pero vamos a hacer una prueba, muchachos, porque describimos el circuito, dijimos su funcionamiento, pero no hemos hecho ajuste de la regulación de velocidad. Si damos play al circuito y le ponemos aire, observamos que el cilindro avanza y retrocede, según lo que acabamos de explicar. Pero vamos a hacer un ajuste. Doble clic aquí, le voy a poner una apertura del 5% y observamos que, ¿qué le pasó a la velocidad de avance, muchachos? Disminuyó. Es más lento. Muy bien. Ahora quiero reducir todavía más la velocidad de retroceso. Le voy a poner un 1%. Estos ajustes son mecánicos, muchachos. Cuando ustedes trabajen con neumática, se van a sentar en la máquina y si quieren hacer ajustes de velocidades, pues tienen que ponerse enfrente de la máquina y con su desarmador o con su mano ir ajustando estas perillas hasta el punto que nos dé la velocidad que requerimos en la máquina. Ahora voy a hacer un cambio al revés. Le voy a pedir que salga con mayor velocidad, perdón, que se retraiga con mayor velocidad. Le voy a dar 10 y observamos que avanza a una velocidad y cuando genero el cambio de dirección al regreso, pues ya avanza un poco más rápido. Y pudiera jugar con las velocidades dependiendo de mi función nuevamente dentro de la máquina. ¿Pudieran hacer esto automático? La respuesta es sí. ¿Pudieran hacer control? La respuesta es sí. Pero para ciertas aplicaciones que vamos a ver ahorita, con esto se controla la velocidad, se ajusta la velocidad. No existe una retroalimentación para hacer control. Se ajusta la velocidad con el flujo del aire que entra y sale del cilindro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Yo sí tengo una pregunta. Quiero regular la fuerza de este cilindro, muchachos. ¿Qué elemento dentro de este circuito ajustaría para regular que este cilindro me diera mayor fuerza? ¿Qué parámetro del sistema cambia? La presión, ¿no? La presión. ¿Cómo hacemos para cambiar la presión particularmente en este simulador? Puedo dar clic en el suministro y aquí decirle que me dé una presión de 8 bar. Hasta aquí tengo 8 bar, pero luego tengo el regulador del sistema. ¿Cuántos bars tengo en este regulador, muchachos? Por lo tanto, quiero 8. Y eso lo que va a provocar es que a mayor presión, dada el área de este émbolo, pues me va a dar una fuerza determinada.
Y eso lo podemos ver de la siguiente forma. Voy a detener aquí, doy clic derecho sobre el componente, propiedades, y aquí puedo ajustar ciertas características del cilindro, pero me interesan los parámetros. Aquí me dice que la carrera del cilindro es de 100 milímetros. ¿Cuántos centímetros, muchachos? Centímetros. Nos dice que el diámetro del pistón es de 2 centímetros. ¿Se están imaginando físicamente este actuador? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, pues es un actuador muy pequeñito, con un diámetro bastante pequeño, pero al aumentar la presión, aumentó la fuerza. Si nosotros reducimos la presión, se va a reducir la fuerza. Y bueno, pues aquí podemos hacer simulaciones y mostrar ciertos cálculos que nos da Festo para estos dispositivos. Pregunta, ¿el ingeniero en control y automatización diseña sistemas mecánicos neumáticos? Sí. ¿Cuántas materias han llevado de diseño mecánico de circuitos neumáticos? Solo una. ¿Y vieron neumática dentro de esa materia de diseño? No. ¿Vieron válvulas? ¿Vieron actuadores? ¿Vieron fuerzas que aplican? ¿Vieron materiales, ensambles? Aquí en la CIME no, profe. No es un ingeniero de diseño mecánico. ¿Qué es lo que debe de hacer el ingeniero en control y automatización? Cuando me den una máquina con tecnología neumática y me digan, requiero que este cilindro se desplace de un golpe, espere 5 segundos y retorne. Y quiero que lo hagas con neumática pura, o quiero que lo hagas con electroneumática, o quiero que lo hagas con PLC. Es entonces cuando entra el ingeniero en control y automatización. Esto no quiere decir que si ustedes hacen una tesis donde ponen neumática, no tengan que revisar y darles bases a los diseños mecánicos. Pero yo no les pediría un diseño mecánico al 100% porque no llevan esa parte de la carrera. Y por eso es importante Kia Portal, porque con el PLC vamos a controlar estos circuitos. Pero eso va a ser más adelante. Primero tenemos que entender su funcionamiento, entender cuáles son sus características, operación y circunstancias, y con base en ese conocimiento, ahora sí vamos a desarrollar la parte de automatización. ¿Se ha entendido hasta el momento? ¿Hay algún